¿Qué tal, Estela? Hola Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar mi invitación. Estela Torruella es logoterapeuta y el día de hoy nos va a hacer una reflexión acerca de estas tres fases emocionales a través de las cuales podemos estar pasando en este momento de la cuarentena. Así es, Angélica. Creo que es una reflexión a la que invitamos a nuestro auditorio para que conozca un poquito de todo este proceso emocional por el que los humanos pasamos cuando vivimos un momento crítico, es decir, cuando nos enfrentamos a un antes y a un después en la vida, que normalmente tiene que ver con las pérdidas. Y hoy la vida nos puso algo pues que nos confronta porque trastoca toda nuestra vida cotidiana y creo que es algo que se está viviendo a nivel global. Efectivamente, desde hace algunas semanas estamos atravesando por esta contingencia sanitaria y seguramente la reacción de muchos de nosotros fue como de shock, quizá de negación. Y esta es una primera fase emocional por la que todos pasamos cuando nos enfrentamos ante una pérdida, ante algo que la vida nos arrebató. Y es algo inesperado, doloroso y nos arroja a mucha incertidumbre. Entonces, frente a la incertidumbre, humanamente tratamos como de asegurarnos. Creo que es la primera reacción después del shock, de la confusión, es ir a tener un poquito de control frente al descontrol. Aquí en esta etapa seguramente muchos nos vimos reflejados en esta necesidad de tener alguna certeza. Y lo primero es asegurar nuestro hogar, sentirnos seguros dentro de nuestros trabajos, si es que lo conservamos, o frente al no trabajo, a la pérdida del empleo o del ingreso, pues buscar otro tipo de certidumbres, ¿no? Asegurar los víveres, etcétera. Esta primera etapa es de mucho aseguramiento para lograr soportar este periodo de mucha incertidumbre. Es un periodo de mucha sobrevivencia donde la psique está en una energía como muy alta. Hay mucho enojo, quizás sentimientos de culpa, hay angustia, hay tristeza, pero sobre todo es como un primer momento de adaptación frente a lo que la vida nos quitó. Claro, ahora que te escucho, entiendo un poco más estas compras de pánico en la cual tal vez todos caímos. Y por otro lado, también me imagino que debe de ser muy desgastante porque estamos luchando o como yendo en contracorriente, luchando por mantener el control de algo que estamos viendo que ya se nos fue de control. Así es, creo que es una respuesta muy común querer como preservar mi antigua normalidad y meterla en esta nueva normalidad que no sé cómo asimilar, que no sé cómo comprender. Y es muy probable que muchos hayamos forzado nuestras rutinas, nos hayamos sobreexigido. Pero creo que hoy, a varias semanas de esta contingencia, quizá para algunos se abra un nuevo cambio mental. Hay un segundo momento emocional que tiene que ver con esta adaptación al cambio. Y sí me gustaría aclarar que estas fases no son fases lineales, son fases que voy transitando y puedo pasar de una a otra y después regresarme. Es un proceso emocional de mucho dinamismo. Aquí es importante como a nivel, pues para entender pues que hay tres fases, pero que no se viven de una manera lineal. Y creo que es importante porque cada uno de nosotros vive una circunstancia única. Cada quien se enfrenta a diferentes pérdidas y no es lo mismo pues perder mi rutina que perder mi empleo o que perder a un ser querido. Creo que esto nos enfrenta a procesos emocionales distintos. Aquí es simplemente ejemplificar que el humano normalmente pasa por estas etapas emocionales y psíquicas para poder enfrentar y asimilar el sufrimiento. Entonces aquí se las
les invitamos a esta reflexión para que se den cuenta que frente a un primer momento de shock, de negación, de confusión, la mente está preparada para adaptarse y pasar a una segunda etapa, que es un cambio mental, donde aquí ya viene una flexibilización, una mejor comprensión de lo que estoy viviendo. Aquí ya empiezo a decir, híjole, esto sí está pasando y sí me está pasando a mí. Esto, incluso a nivel global, como países, hubo países que vivieron incluso la negación, incluso el rechazo o la minimización. Y hoy decimos, híjole, ante el aumento de casos, hoy sí me está pasando a mí. Hoy empiezo a contactar a varias semanas que esto sí lo estoy viviendo. Pero también puedo contactar con un poquito de mayor exigencia. Hoy puedo adaptarme a mis rutinas, hoy puedo exigirme un poquito más, hoy empiezo a sentir que ya estoy adaptándome, que ya no estoy peleándome con que quiero que regrese lo que perdí. Hoy empiezo a sentir que estoy pudiendo. Mi mirada empieza a estar más entre lo que sí tengo, lo que sí puedo. Ya no estoy viendo lo que perdí, lo que ya no hay, lo que ya no tengo. Es una mirada quizá un poco más hacia el presente, donde empiezo a sentir los logros de lo que sí estoy pudiendo. Esta segunda fase se caracteriza por esta flexibilización mental que tiene que ver con la adaptación a lo nuevo. Aunque sigo teniendo angustia por lo que viene, ya empiezo a estar un poco más estable emocionalmente. También con tristeza, también con angustia, pero ya mi energía psíquica empieza a descender, quizá para llevarme hacia una nueva fase. Ahorita que platicas sobre esta segunda fase, yo creo que es muy alentador para muchos de los que nos escuchan, porque efectivamente cada uno de nosotros somos diferentes y nuestra respuesta es distinta. Entonces eso puede ser que me pueda yo voltear a ver de una manera más compasiva acerca de mi manera en la cual estoy respondiendo. Y fíjate que esto que dices es muy importante porque a veces perdemos de vista la dignificación de nuestro esfuerzo. A veces nos exigimos tanto que dejamos de ser compasivos con nosotros mismos. Y creo que en un momento de crisis, lo principal es asegurarme y también contactar conmigo, estar cerca de mí, porque si estoy lejos de mí, si no cuento conmigo en una crisis, creo que sí va a ser más difícil seguir afrontando el sufrimiento y es más probable que me quede en un momento de victimez, de preguntar por qué yo, por qué a mí me pasa esto. Soy la única que está viviendo todas estas pérdidas y entonces pierdo de vista esta dignificación de este esfuerzo, primero por sobrevivir, segundo por adaptarme y después pues por dar quizá una mejor versión de mí misma frente a este dolor. Entonces creo que es importante apelar a que todos los humanos estamos diseñados para enfrentar las crisis, para enfrentar el dolor. Víctor Frankl, que es el fundador de la logoterapia, decía que los seres humanos estamos hechos para aguantar casi todo, casi todas las muertes, porque todo este proceso de crisis nos lleva a tocar mucha angustia por las muertes, no solo reales, sino las muertes llevadas a lo que ya perdí, que no voy a recuperar. Y esto es esperanzador, ciertamente, porque me lleva a ser una persona resiliente, una persona aceptante de mi dolor. Y creo que solamente cuando aceptamos el sufrimiento podemos resignificarlo y dar una mejor respuesta que me lleve a un crecimiento como persona. Sí, te escucho y me acuerdo de la plática que nos regaló María Villalobos acerca de la incertidumbre que ahorita estamos viviendo bastante y que mencionas en algún momento y esta angustia. Entonces, yo creo que justamente como mencionabas hace un momento, el poder tener nuevas rutinas, aunque suenen como algo muy sencillo, pero me permite a mí volver a sentir esa sensación de control, de seguridad, esos pequeños momentos, esos pequeños logros que sí estoy pudiendo tener para poder continuar avanzando.
Así es. Y una vez que ya logré como esta estabilización, que me estoy adaptando al cambio, puedo apuntar hacia una nueva fase. Y quiero aclarar que estas fases no tienen como un tiempo predeterminado. Nada está bien o mal. Es decir, creo que es importante apelar al no juicio, a no calificar si lo que estoy respondiendo es correcto o incorrecto. En un momento de crisis, lo importante es salvaguardarnos y, por supuesto, apelar a que podamos aprender de este que fui en este momento de crisis. Pero una vez que ya logré estabilizarme, puedo apuntalar hacia la aceptación y esto nos abre a nuestra etapa final que coincide con la etapa final de un proceso de duelo. Es lograr la aceptación de lo que perdí, de lo que se murió, que es probable que no regrese. Es decir, esta antigua normalidad que perdí se va a transformar en una nueva normalidad. Esto es lo que tengo que aceptar porque necesito volver a apuntalarme para seguir enfrentando todo lo que viene. Y este periodo de aceptación no es un periodo de resignación, es un momento de una baja energía psíquica, pero que me lleva a una actitud de humildad, de honestidad, de rendirme, de decir, esto ya no va a regresar, pero empiezo a apelar a la esperanza de que puedo tener una cierta ganancia frente a lo perdido, que puedo aprender de mí y que puedo aprender de mi circunstancia y que puedo resignificar este proceso de mi vida y puedo llevarlo a un mejor momento, a una mejor respuesta como ser humano. Entonces creo que la aceptación es algo muy difícil porque no a todos nos gusta perder. Aceptar que perdí no es fácil, requiere de muchísima humildad. Es como rendirme en esta batalla. Por eso se llama duelo. Es como aceptar que ya, por más que yo haga, esto se perdió. Sin embargo, es un momento de mucha actitud positiva porque empiezo a acomodar esta experiencia en mi vida y puedo trascenderla, superarla y resignificarla. Y además, creo que también nos puede conectar con esa parte de certeza y esperanza, porque tenemos un sinnúmero de ejemplos que como humanidad efectivamente nos hemos sobrepuesto y hemos resurgido incluso de mejor manera. Un ejemplo de esto es Japón, que en su momento pensaban que no iban a poder lograrlo y pues se convirtió en una potencia mundial. Entonces, tanto externamente como humanidad, como internamente, es momento de voltear a ver lo que sí tenemos, esa fuerza que nos mueve como seres humanos y que en la logoterapia se conoce como fuerza de oposición del espíritu. Así es, tocas algo súper importante y creo que es esperanzador y al mismo tiempo confrontante, porque me obliga a responder. Es decir, yo tengo la libertad de elegir con qué actitud voy a enfrentar esto que la vida me pone. Y es una gran oportunidad para conocerme, para trascenderme, para ser una persona distinta. Entonces, sí, creo que es una gran oportunidad esto que nos recuerdas, que en lo individual y en lo global tenemos esa posibilidad de encontrar nuestra mejor respuesta para poder resignificar y darle un mejor sentido a una experiencia tan dolorosa. El sufrimiento lo puedo convertir en algo estéril o en algo fértil. Y esa libertad la tenemos todos los humanos. Así que creo que es un gran recordatorio que nos da mucha fe y mucha esperanza, que el sufrimiento siempre tendrá sentido si yo elijo hacerlo estéril o hacerlo fértil. Pues muchas gracias, Estela. Creo que esta plática que hoy nos regalas, esta reflexión, nos sirve mucho y sobre todo nos deja con esta sensación, por lo menos a mí, de certeza y de esperanza.